Hola, 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 amigos de YouTube. Antes de iniciar con las aplicaciones del método de Newton-Raphson, les daremos una pequeña introducción. Bueno, sin más que decir, vamos a ello. Iniciamos con una función f de x denotada como en la gráfica. Nos acercaremos ahora, en la cual veremos diferentes puntos sobre la curva, los cuales cuentan con su núcleo x0 y su respectiva imagen f de x0 para el primer caso, y así hasta llegar hasta xn f de xn, que es el objetivo a lograr, o la raíz. En este caso tenemos xn, que es la raíz buscada, x0 el punto de arranque y m, que es la pendiente. En este caso será representada por la derivada de la función en el punto que necesitamos. Antes de introducirnos directamente a la fórmula, pasaremos por una pequeña demostración. Tomamos dos puntos sobre la curva, 3, 4 y hasta n puntos, los que necesitar. Y aplicamos a la ecuación general de la recta. En este caso tenemos y menos y0 es igual a m por x menos x0. Para ello tomamos uno de los puntos sobre la curva, de la cual obtendremos su respectiva imagen, tal como vemos ahora. F de x0 menos 0 es igual a la derivada de f de x0 por x0 menos x1. Mediante cálculos simples pasamos a dividir la derivada y esto nos queda x0 menos x1. Proseguimos y finalmente obtenemos que x1 es igual a x0 menos f de x0 sobre la derivada de f de x0. Para hacer más sencilla la apreciación, cambiamos los subíndices por n. En este caso xn es igual a xn-1 menos f de xn-1 sobre la derivada de f de xn-1. Para hacerlo más sencillo aún, denotamos a las nuevas raíces como xn más 1, que es la raíz siguiente, es igual a xn, que es la raíz anterior, menos f de xn sobre la derivada de f de xn, en donde la derivada de f de xn es diferente de 0, para evitar tener un resultado indefinido. Es así como deducimos el método de Newton-Raphson para la búsqueda de raíces, el cual veremos en aplicaciones siguientes. Continuando con la exposición, tenemos un ejemplo ilustrativo que demuestra el uso del cálculo mediante este método. Tenemos la ecuación de la oferta dada por P es igual a 5 más 2Q y denotada por la función o por la gráfica de color rojo. Y tenemos la demanda P denotada por 100 sobre Q al cuadrado más 1 y su respectiva gráfica en color azul. Necesitamos hallar el intercepto o punto de equilibrio, para lo cual buscamos la intersección entre las dos curvas. Tal como se muestra en la gráfica, ese punto de equilibrio lo buscaremos igualando las funciones y hallando los posibles valores o raíces de la ecuación. En este caso tenemos oferta es igual a demanda dada por 5 más 2Q es igual a 100 sobre Q al cuadrado más 1. Mediante simples operaciones, tal como se muestra, pasa a multiplicar el denominador Q al cuadrado más 1 por 5 más 2Q, que es la oferta, igualándolo a 100. Pasamos el 100 hacia un lado y finalmente obtenemos la función f de q es igual a 2q al cubo más 5q al cuadrado más 2q menos 95 es igual a 0. Continuamos con el cálculo de la derivada denotada por la nueva función. Esta es 6q al cuadrado más 10q más 2. No olvidemos el trazado de la gráfica, que nos permitirá obtener el punto de arranque lo más próximo al valor o raíz buscada de la ecuación. Una vez que contemos con estos datos, procedemos con el método de Newton-Raphson, en el cual Qn más 1 es igual a Qn menos la función f de Qn sobre la derivada de f de Qn, donde Q representa la función respecto a las cantidades. Haciendo una simple sustitución sería la raíz buscada Qn más 1 es igual a Qn menos la función, que sería 2Qn al cubo más 5Qn al cuadrado más 2Qn al cubo menos 95.
dividida entre la derivada de la función, que es 6qn al cuadrado más 10qn más 2. Procedemos a multiplicar el denominador por el lado izquierdo y obtenemos la nueva operación, que sería 6qn al cubo más 10qn al cuadrado más 2qn menos 2qn al cubo más 5qn al cuadrado más 2qn más 95, dividida entre 6qn al cuadrado más 10qn más 2. Luego operamos y finalmente obtenemos que la nueva raíz es igual a 4qn cubo más 5qn cuadrado más 95 dividida entre 6qn al cuadrado más 10qn más 2. Una vez obtenida esto, procedemos a sustituir qn por el punto de arranque, que en este caso será 3, denotada por la nueva función, tal como se ve en la gráfica. Es a partir de este punto que procedemos con las iteraciones para buscar la raíz próxima, que se ha de elegir según la exactitud que se desee. Una vez obtenida, y en este caso nos salió 2,87999038. Es así que esta raíz se reemplaza en la ecuación dada con anterioridad, que es esta, resultando de la operación un valor lo más próximo a 0, con lo cual queda comprobada la resolución. Es así que nuestra cantidad de equilibrio, en este caso Q4, queda como 2,87999038, pues a partir del tercer decimal hacia abajo no cambian. Es por esa razón que se detiene el proceso, obteniendo como resultado de redondeo 3. Muchas gracias. Bueno, continuando con el ejemplo 2, veremos cómo el método Newton-Raphson nos ayuda a determinar nuestras decisiones de inversión, en comparación al interés externo impuesto por instituciones financieras y o empresas en las cuales vayamos a operar. Bueno, siguiendo con el ejemplo 2, se coloca un capital equivalente a 600.000, con flujos netos de retorno anuales por valor de 50.000 año 1, 140.000 año 2, 235.000 año 3 y 235.000 año 4. Se pide hallar el VAN o valor actual neto supuesto a una tasa de descuento del 8% y hallar la tasa interna de retorno y determinar si la inversión genera o no rentabilidad. Como datos adicionales tenemos la ecuación del VAN, denotada por FDI o está en función al interés, en la cual VAN es igual a menos la inversión inicial más los flujos netos efectivos anuales multiplicados por, en este caso, 1 más el interés elevado a la menos, para el segundo flujo 1 más el interés elevado a la menos 2, y así consecutivamente hasta el último flujo multiplicado por 1 más aquel interés elevado a la menos el número de año en el cual se realizó aquella última inversión. Perdón, me refería a aquel último retorno del capital. Siguiente. Para FDI es igual a 0 y es igual a TIR o tasa interna de retorno, que representa la devolución total de la inversión sin pérdidas ni ganancias. Ahora sobreescribimos los datos y obtenemos la ecuación respecto a los datos. Esto es menos 600.000 más 50.000 por 1 más i a la menos 1 más 140.000 por 1 más i a la menos 2 más 235.000 por 1 más i a la menos 3 más 235.000 por 1 más i a la menos 4. Solución A. Para el VAN, I es igual a 0,08, calculamos f de 1,08, que es la sumatoria de 1 más i, que es 1 más 0,08. Sustituimos en la ecuación y obtenemos un saldo negativo de 74.393,679. De antemano sabemos que estamos perdiendo. La pregunta es, ¿cómo determinar a qué nivel de tasa de interés logramos el equilibrio? Para esto hallamos la solución B, donde el valor actual neto se iguala a 0. Tenemos la misma ecuación, f de i es igual a, y en este caso, mediante derivación, obtenemos aquella ecuación, que en este caso representa aquella que estoy señalando.
Como vemos, a continuación, usando el método de Newton-Raphson, calculamos la tasa interna de retorno f de i es igual a 0. Para ello, mediante la gráfica obtenida a través de máximos y mínimos, elegimos el punto de arranque respecto a la gráfica, aunque por lo general usamos el 0. Véase la gráfica. Como vemos en este caso, la raíz se aproxima a 0,03. Siguiendo con la ecuación, x0 o y0 es igual a 0. E iniciamos las iteraciones. En este caso, y1 o segunda raíz es igual a y0 menos f de i0 sobre la derivada de f de i0. En este caso obtendremos que i1 o la segunda raíz es igual a 0,030379747. Utilizamos ahora esta raíz para la segunda iteración, en donde i2 es igual a i1 menos f de i1 sobre la derivada de f de i1. Obteniendo la tercera raíz, i2 es igual a 0,032508439. Proseguimos con la tercera iteración, en donde i3 o la cuarta raíz es igual a i2 menos f de i2 sobre la derivada de f de i2, en donde obtenemos que i3 es igual a 0,032517863. Podríamos seguir iterando muchas más veces, pero nos basta con obtener hasta el tercer decimal de exactitud, ya que no va a variar y lo necesitamos para el cálculo en porcentajes. Finalmente, la TIR es igual a I, que es igual a 0,032 y es equivalente al 3.2%. Al aplicar esto en la ecuación inicial, f de i es igual a aquella que estoy señalando, obtendremos como resultado próximo a 0, o lo más cercano a 0 posible. De esta forma obtenemos la tasa interna de retorno. La explicación sencilla de si los flujos efectivos netos anuales en relación con el valor actual neto impuesto por los entes exteriores generan ganancias o rentabilidad viene dada por su comparación con el TIR o la tasa interna de retorno. En este caso, si la tasa interna comercial es menor que el TIR, genera rentabilidad y al aplicarla en la ecuación nos dará un resultado positivo. Si la tasa interna comercial es igual al TIR, en este caso no generaremos ganancias, pero tampoco pérdidas. Y un tercer caso, si la tasa interna comercial es mayor que el TIR, nos generará pérdidas. Esto denota una relación inversamente proporcional, la cual nos servirá para deducir si la inversión es factible o no. Gracias.